ver y comprender un poco de las aves que habitan este tipo de ecosistemas, ¿ya? Son muchas aves, por lo tanto no vamos a ver todas, pero sí la idea es que podamos ver también algunos casos representativos de aves emblemáticas en Chile, ¿ya? Pero primero tenemos que saber qué es un humedal. Ya hay varias definiciones de qué es un humedal. Para la Convención Ramsar, un humedal es una extensión de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua que sean de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, solobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea no exceda los 6 metros. Esta definición es bastante extensa, ya y la Convención Ramsar lo hace y genera como de base para poder estudiar los humedales a nivel mundial y como consecuencia también proteger la fauna que habita en los humedales. Pero en Chile también tenemos ciertas definiciones que ya también van a cubrir la parte legislativa. Ya, según las leyes, un humedal es un área de superficie terrestre cubierta o saturada de agua en forma permanente o intermitente. Pero lo más importante de estas definiciones es entender que los humedales son ecosistemas productivos, que son altamente dinámicos, que contienen una cantidad de biodiversidad súper alta y además sirve como nicho ecológico de un montón de especies. Dentro de la dinámica ecológica vamos a encontrar que los ecosistemas tienen 3 atributos clave, ya que tengan una presencia de agua, que tengan condiciones particulares de suelo y que tengan una biota con adaptaciones a condiciones de alta humedad. Ya, en esto vamos a encontrar que existe una biota, por ejemplo, en la vegetación, que tiene una presencia de vegetación altamente hidrofílica. Ya, los humedales también presentan sustratos dominados por suelos hídricos. Significa esto que el suelo tiene mal drenaje o de lleno no tiene drenaje de agua. Por lo tanto, vamos a tener que van a ser capaces de sustentar el agua por mucho tiempo. Y finalmente son sustratos que son saturados o cubiertos por agua. ¿Ya? Todas estas son características de los humedales. Los humedales los podemos clasificar de diferentes formas. Una de ellas es según la zona geográfica. ¿Ya? Esto nos va a ayudar básicamente a entender las características diversas, porque como sabemos, Chile es un país que tiene mucha climatología diversa y por lo tanto los humedales que hay en el norte de Chile van a ser muy distintos a los que se encuentran en el sur. Perdón. ¿Ya? Entonces, según la zona geográfica, los podemos clasificar en humedales del norte grande, en humedales del norte chico, humedales de la zona central, humedales de la zona sur y humedales de la zona austral. Pero esa no es la única clasificación que podemos encontrar de los humedales. También va a haber otra clasificación que va orientada a como el ecosistema cercano, por así decirlo, que tengan los humedales, o también su origen. En este caso vamos a encontrar que existen los humedales costeros. Estos humedales, como dice su nombre, se encuentran cerca de la costa y se nutren a través de las playas o los ríos o los lagos que se encuentran cercanos a la costa. Ya vamos a encontrar que están los estuarios, los pantanos, los esteros y las lagunas costeras. Por otro lado, vamos a tener los humedales continentales. Estos ya se encuentran en las zonas más cercanas como a la zona urbana o a las zonas cordilleranas. Y tenemos de ejemplo las turberas, las lagunas pantanosas y los salares. Y también hay en algunas bibliografías clasifican los humedales y incluyen esta clasificación de humedales artificiales. Ya algunas bibliografías hablan de embalse y tranque, incluso algunas mencionan que las aguas estancadas o las aguas como de tratamiento también se clasifican como humedales, porque las aves y la fauna también llegan a nutrirse de ellos. Ahora, tenemos que entender que existe una especie de relación simbiótica entre las aves y los humedales. Las aves le pueden dar mucho a los humedales, pero los humedales también le pueden dar mucho a las aves. Por ejemplo, las aves son indicadores del estado que se encuentra en los humedales, ¿cierto? Si es que hay una variación en la salinidad, en el pH, las aves van a ser bioindicadores de la salud de estos humedales. Por ejemplo, si es que hay muchos metales pesados, vamos a ver que en el tiempo vamos a tener aves con malformaciones genéticas o disminución en su fitness, y eso todo lo podemos, ese estado de los humedales lo podemos medir mediante las aves.
Otro servicio que le puede brindar las aves a los humedales es también ayudar en el ciclo de nutrientes. Esto lo vamos a ver un poco más adelante con un ejemplo particular. Y finalmente, un ejemplo clásico de cómo las aves pueden ayudar al ecosistema está haciendo dispersores de semillas. Por otro lado, los humedales le pueden brindar a las aves alimentación, reproducción y sin duda un hábitat para vivir durante algunos o todos sus ciclos de vida. Bueno, las aves de humedales las podemos clasificar en dos tipos, aves acuáticas y aves riparias o ribereñas. Las aves acuáticas son aquellas que pasan gran parte de su vida en el agua directamente. ¿Ya? Las cadenas tróficas involucran fauna marina, moluscos, crustáceos, así que van a depender completamente del medio acuático para poder alimentarse y cumplir todos sus ciclos. ¿Ya? Y por lo tanto, todas sus adaptaciones biológicas van orientadas a poder evitar estos espacios acuáticos. No así las aves ribereñas, que en algunos casos se parecen mucho a las especies de aves que habitan los bosques templados, van a estar en estas zonas de humedales solamente de forma oportunista, porque la alimentación que pueden encontrar aquí la pueden encontrar en otras partes también. Por ejemplo, insectos, semillas que puedan crecer en la ribera de los humedales, que también se pueden encontrar en otras partes. Y como dice su nombre, habitan las zonas riberas, es decir, que están como en las orillas de los humedales y rara vez entran en contacto directamente con la zona de humedal como tal. Bueno, existen diversas clasificaciones y dentro de ellas vamos a encontrar que en las aves acuáticas de continente hay un montón de órdenes. Vamos a ver algunos ejemplos característicos de cada una de estas especies, pero estos son más o menos los órdenes que habitan algunos de estos humedales. ¿Ya? Antes de partir con cada ave, es importante recordar que existen características morfológicas de las aves que les van a permitir habitar estos espacios, como ya había comentado anteriormente. Por ejemplo, la forma del pico. Hay formas que son generalistas y hay formas que son especialistas. Para habitar estas zonas de humedales, las aves desarrollaron picos de forma especialistas, ¿ya? Y por ejemplo, vamos a encontrar aves que son filtradoras, que tienen los picos anchos, de planos, de bordes cerrados y tienen laminillas en algunos casos. Estos son ejemplos, los podemos ver, las filtradoras que tienen laminillas son los flamencos, por ejemplo. Ellos tienen una zona de laminillas que al tomar su comida con su pico, van a poder filtrar la sal y todo lo otro descrito. ¿Me esperan un segundo? Mientras Paz se reintegra, es súper importante lo que ella dice respecto a los roles ecológicos o los nichos ecológicos que tienen las aves, porque ustedes se van a dar cuenta que hay como 500 especies de aves que visitan Chile como aves migratorias o son aves residentes. Entonces, uno tiene que fijarse, cuando quiere aprender a identificar aves, tiene que fijarse en la silueta del ave y en la forma del vuelo del ave. Y a partir de la silueta y la forma del vuelo, que tiene el trazado del tipo de alas y en la silueta el tipo de pico, el tipo de patas, y ahí uno inmediatamente ya sabe a qué tipo funcional de aves puede empezar a buscar. Eso. Exactamente, muchas gracias, doctor. Bueno, continuando con la clasificación, también vamos a encontrar aves como los chorlos que tienen unos picos alargados, ¿ya? Y aquí, nuevamente, como dijo el profesor, nos vamos a dar cuenta de que todas estas aves, a lo lejos, vamos a poder ver claramente, mediante el tipo de pico, qué tipo de alimentación pueden tener, ¿ya? También tenemos las aves vadeadoras, que también filtran su comida, son súper similares a los flamencos en temas de funcionalidad, y en este tipo de aves podemos encontrar a bueno, a los flamencos. Y por último tenemos las aves zambullidoras, que estas son las que están más tiempo en el agua, son por ejemplo los patos, los pelícanos, que tienen unas características que le permiten atrapar sus presas en el agua. Bueno,
También vamos a encontrar otras adaptaciones biológicas como la forma de las patas. Y según la forma de las patas, vamos a ver si estas aves pasan mayor tiempo en el agua o quizás en las zonas ribereñas, donde hay más zonas de fango y más como sequedad dentro del humedal. Ya tenemos que la mayoría de estas aves tienen 4 dedos y están en algunos casos unidos por una membrana. ¿Ya? Si está completamente unido por la membrana, vamos a tener que es una pata palmeada. Si está medianamente cubierta por una membrana, es semipalmeada. Y también tenemos las lobuladas, y esto le va a permitir un mejor desplazamiento en suelos blandos y vegetaciones flotantes. Más adelante vamos a ver un claro ejemplo de este tipo de patas. Bueno, las aves ribereñas son menos diversas, pero igual hay. Y ahí vamos a ver ahora a continuación, según los órdenes. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar el orden Accipitriformes, que son aves rapaces diurnas, y en estos casos vamos a encontrar el águila pescadora, que es un ejemplo clásico de aves que habitan estos espacios, y también los varis. Tenemos el orden anseriforme, ya que estos son más o menos todos los patos que hay. Estos tienen, por ejemplo, patas palmeadas completamente que les van a permitir entrar al agua, nadar con mucha más facilidad. Continuando, tenemos el orden, este es uno de los órdenes más variados que hay, los charadriformes. Ya aquí tenemos los chorlos, los queltehues, los pilpines, los perritos, los caitines y las gaviotas. Aquí puse algunas fotos de como los más representativos. Tenemos el queltehue, al chorlo de doble collar, tenemos los pilpines, este que me causa mucha ternura, que son los perritos. Tenemos la gaviota dominicana, que es una de las gaviotas más masificadas, por así decirlo, en Chile, que lo podemos encontrar en todas partes y es muy común. Y también tenemos la gaviota de Cahué. Siguiendo con los órdenes, tenemos a los gruiformes, que son las taguas, y los pidenes. Las taguas tienen dentro de su morfología muy característico esta zona como sobre el pico, que es como una extensión que no posee plumas, pero que al parecer no tiene ninguna función relacionada con la alimentación. Ya se cree que es una función más que nada reproductiva, que puede llamar la atención a otra hembra, o que en algún momento representó ayuda dentro de su morfología para poder cazar especies marinas. Pero no se tiene claridad tampoco al respecto si tiene alguna otra funcionalidad en la actualidad. Aquí tenemos mi orden favorito, que son los paseriformes, que son las aves cantoras. Estas son muy oportunistas de los humedales porque generalmente se alimentan de semillas, insectos o frutas, ¿cierto? Tienen poco contacto con el agua, excepto en el caso del martín pescador, que si bien es una ave paseriforme que no requiere de humedales o de cursos de agua para sus ciclos de vida, sí lo requiere para sustentar su cadena trófica y su alimentación. Bueno, todas estas aves paseriformes tienen más o menos las mismas características: patitas delgaditas, 5 dedos, cuatro dedos, 4 extensiones con una trazas que les permite afirmarse de los árboles y de otras estructuras. Bueno, siguiendo aquí tenemos el orden pelecaniforme, que aquí estamos, bueno, aquí también están los pelícanos, pero preferí darle prioridad, mostrarle las garzas, porque son, a mi parecer, más habitantes de los humedales y de los humedales continentales que los pelícanos. Así que aquí hay algunos ejemplos. Está la garza grande, el guairabo, el guairabillo también aquí abajo. También esto es uno de los órdenes más importantes debido a la vulnerabilidad de la especie que se encuentra en el día de hoy, que es el orden que contiene los pelícanos. Ya en Chile tenemos perdón, a los flamencos. En Chile tenemos el flamenco chileno, que tiene una distribución a nivel territorial total. Está desde Arica hasta el sur de Austral. Y también tenemos el flamenco andino y el flamenco de James, que estos son flamencos que se encuentran solo en la parte norte altiplánica.
Aquí hay una foto de un flamenco chileno en su etapa adulta y uno en su etapa juvenil. Bueno, más adelante retomaremos esta especie en particular. Aquí hay unos ejemplos, o sea, bueno, es una tabla que ve la diferencia de los picos entre los diversos flamencos que hay. Y tenemos el orden Oscintiforme, que este es un orden que también vimos en el laboratorio, ¿cierto? Son las aves rapaces nocturnas, pero en particular el neco tiene una actividad diurna y altamente crepuscular, es decir, que tiene una alta actividad en el amanecer y en el atardecer, pero también se le ve comúnmente durante el día. Y también habitando las zonas humedales. Y por último tenemos al orden Suliforme, donde encontramos al yeco. Ya esta ave, que no es tan amigable, habita toda la zona continental de Chile y la podemos encontrar en agua dulce, en agua salada, humedales continentales, humedales costeros, en todas partes, bien como por. Bueno, ahora voy a dar un ejemplo, ¿cierto?, de la importancia de los humedales y su relación con las aves, hablando de dos humedales. Ya primero partiré con el salar de Surire. El salar de Surire es un salar que se encuentra en la región de Arica y Parinacota, en la zona altiplánica, y está reconocido desde 1996. ¿Ya? El sustento hidrológico de este salar se debe a las lluvias altiplánicas que hay durante la época estival, que nosotros denominamos el invierno boliviano, y también por zonas termales que hay cercanas a la zona. Este salar tiene una característica bofedal, que significa que está en una zona altiplánica, que tiene mal drenaje y que el suelo es muy mineralizado y arcilloso. Las características de minerales que posee este salar además lo hacen un atractivo altamente turístico, porque el conjunto de minerales genera muchos colores muy lindos, blancos, verdes, entonces para los turistas es atractivo visualmente. Ahora, en el 2011, Ingrid Garcés realiza un estudio que se llama El Salar de Surire, un ecosistema andino en peligro frente a un escenario de cambio climático. Ya en este estudio, Garcés hace una referencia a la importancia de este salar y las diferentes especies que habitan en ellos. Ya en este salar también podemos encontrar que existen los tres tipos de flamencos que hay en Chile: el flamenco andino, el flamenco chileno y el flamenco de James. Garcés hace mucha énfasis en su estudio de la importancia de proteger este salar debido a la vulnerabilidad de estas especies. Si bien el flamenco chileno está en todo Chile, no por eso deja de estar vulnerable. Tiene muchos depredadores antropogénicos, básicamente. Las personas se roban los huevos de los flamencos y esto genera una disminución considerable en la cantidad de individuos que hay por especie. En este salar hay una alta cantidad de aves, pero, y entre ellas, por ejemplo, también podemos encontrar el cóndor, que también es una especie que se encuentra vulnerable. Entonces, en este paper, ella comenta la importancia de conservar estos salares frente al cambio climático, porque si es que no tenemos lluvia boliviana, o sea, invierno boliviano, o este cambia de momento en el año, vamos a ver que el salar va a, como podría dejar de existir básicamente, ya que es una de sus grandes fuentes de alimentación de agua. Bueno, tenemos también que existe, también hace referencia a otros estudios que habla sobre la importancia de los flamencos en este tipo de humedales en particular, ya que los flamencos usan, sobre todo el andino y el de James, usa este tipo de salares en específico para poder generar su crianza en ambientes que sean altamente salinos. A su vez, los flamencos ayudan a los humedales generando una depuración microbiana mediante sus heces. Ya esto, como las heces generan una fijación en el suelo de nitrógeno y fósforo, y esto ayuda a la microbiota del humedal. Y por lo tanto va también a ser unos bioindicadores de la salud de los humedales. Es decir, si tenemos menos flamencos, vamos a tener un humedal también en peor estado. Bueno, aquí les comentaba la situación del flamenco chileno, que está casi amenazado, y en el flamenco andino y el flamenco de James se encuentra
en estado vulnerable. Bueno, aquí hay otro ejemplo de humedal que se contrapone al anterior porque este humedal se encuentra en la región de los ríos, entre la región de los ríos y la región de los lagos. Ahí. Y este es el humedal de Trumao. Este es un humedal que es altamente dinámico. En las zonas invernales llega a tener una profundidad de 4 metros de profundidad y en las zonas estival, o sea, en la época estival, va a tener una profundidad de 1 metro. Va a tener una diversidad de especies súper amplia y se va a alimentar de 3 ríos. Aquí también vemos una diferencia con el humedal anterior, que se alimentaba solamente de las condiciones climáticas y de las termas. A este se va a alimentar de ríos, de lagos y de las lluvias de la época invernal. En un estudio que se realizó sobre la variación estacional de aves en el humedal Trumao, este estudio básicamente fue un censo de las aves que existen. Ya fueron personas que se pararon y eligieron 4 puntos de muestreo en 2 estaciones representativas del humedal durante un periodo de 2 años. Ahí se pudo medir la abundancia y riqueza de especies que había en ese lugar y se encontró que habían 58% de aves acuáticas, 20% de aves terrestres y 20% de aves que podían habitar ambos ambientes. ¿Ya? Conocer el orden y conocer todo lo que, como conocer las distintas aves, nos pueden ayudar, por ejemplo, a generar este tipo de censos de forma muy enriquecedora también para saberlo. En Chile hay pocos estudios de humedales, considerando la gran cantidad de humedales que hay, y de hecho considerando que hay muchos humedales que todavía no están reconocidos. Entonces, este tipo de estudios nos ayudan primero a comprender la existencia de la fauna que habita en estos lugares. Por ejemplo, la especie más abundante en esta humedal es la gaviota de Cahuín, pero una especie muy importante que alberga esta humedal es el runrún. ¿Y por qué es tan especial esto? El runrún es una ave paseriforme migratoria y por lo tanto no es una ave que ocupe el agua de humedal como tal, sino lo que hace es que cuando llega el macho a las zonas ribereñas del humedal, va a elegir la mejor vegetación para poder hacer sus nidos y cuando luego las aves hembra lleguen, puedan como hacer este juego de que las hembras elijan el mejor nido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que hay una variación en la cantidad de agua que hay en este tipo de humedales? Bueno, primero podemos ver que no va a haber el recurso disponible para generar sus nidos. Esto va a generar un alto estrés en los machos y va a generar alteraciones en la reproducción y en el ciclo reproductivo de la especie como tal. Ya estas aves usan la totora para la construcción de sus nidos. Entonces, si es que los niveles están muy altos al momento que lleguen, no van a poder hacer buen uso de este material. Y por el contrario, si es que fue una época de poca lluvia, la totora no va a ser de tan buena calidad. Entonces también vamos a ver que el ciclo reproductivo de estas aves se puede ver afectado. Bueno, en general, los humedales tienen muchas amenazas. El cambio climático nos va a generar desertificación, como lo habíamos comentado en el salar de Surire, puede generar de lleno la desaparición del salar, en el humedal de Trumao puede generar variaciones en el uso de los recursos que ofrece. También vamos a tener otro tipo de amenazas para los humedales que son los rellenos. De lleno la gente antrópicamente va y rellena los humedales para generar mayor urbanización. Y ahí eso también es otro tipo de amenaza que existe. La constante avance de la urbanización, de generar inmobiliarias, va a generar una perturbación no solamente en el humedal como tal, sino también en su salud. Puede haber cambio de pH, el cambio en el uso de suelo, por ejemplo, tener mineras cerca de los humedales va a generar sí o sí una alteración de la cantidad y el tipo de mineral que pueda haber en estos humedales, además de que muchas veces la empresa o la ganadería hacen uso de esta agua. Y finalmente otra amenaza que no menor es el uso de agua para deportes. Hay algunos ejemplos muy buenos que relata cómo los botes pueden ser vectores de enfermedades de un humedal a otro. Ya hay gente que se dedica exclusivamente a viajar por el mundo y a hacer deporte y lleva sus propios botes y esto en algunos casos ha sido reportado como vectores de enfermedades.
de presencia de plancton que pueda ser dañino para ciertos humedales que no están acostumbrados a este tipo de plancton, por ejemplo. Bueno, y aquí en Santiago también podemos encontrar humedales, ¿ya? Y vamos a ver, me gustan estos dos ejemplos porque podemos relatar un poco cómo el efecto antrópico puede ser bueno y puede ser mal, de alguna forma. Ya, en el ejemplo del humedal urbana de Quilicura, vamos a ver que es uno de los más grandes que hay en Santiago y que alberga una cantidad de especies muy grande. Yo leí que habían 51 especies de aves que usaban este humedal. Ya, pero no solamente podemos encontrar aves, sino que también podemos, bueno, en esta foto se ve que hay caballos, ¿cierto? Esta zona, ¿cierto? Que está hacia las afueras de Santiago, está constantemente generando casas y la inmobiliaria está cada vez más presionando la presencia de este humedal. Y hoy día se encuentra en conflicto justamente por eso, como lo rellenamos y generamos más casas o lo dejamos así y protegemos el hábitat de estas especies. Claramente ahí también hay una visión ética de qué es lo más importante. Pero, por otra parte, también podemos ver que el humano y el efecto antrópico puede generar humedales. Y este es el caso del humedal el Trebal, que se encuentra en Maipú, que se genera a partir de el uso intensivo de la tierra. Había una empresa que se llama Polpaico, que hacía excavaciones y excavaciones y excavaciones de la tierra para poder generar cemento, para poder generar gravilla, tierra, y llegó un punto en que la tierra se volvió muy inestable para las maquinarias, se empezaron a quedar atrapadas y tuvieron que dejar de sacar tierra. Y con el tiempo se empezó a inundar estas zonas porque cerca de la humedad del Trebal está el río Mapocho, uno de los brazos del río Mapocho. Y empezó a salir agua y se generó esta humedad. Y muy cercano a este humedal pasó lo mismo, solo que con una empresa no reconocida, de forma ilegal, también sacaron y generaron mucho daño en las aguas que estaban alrededor. Y con el tiempo, estas aguas se fueron limpiando ya que está el río Mapocho cercano, pero también hay mucho bosque cerca. Y se fue limpiando y el día de hoy es la casa de una cantidad de fauna impresionante. Y todo esto por el efecto antrópico del hombre. Así que aquí tenemos dos ejemplos que se contraponen del efecto humano para y por los humedales. ¿Qué existe hoy día para la conservación? Bueno, primero es importante la ley de los humedales, o sea, claro, la ley de los humedales, que lo que busca esta ley básicamente es que se reconozcan los humedales urbanos, ya va directamente enfocado a eso. Existe una gran presión en algunas partes, por ejemplo, como Valdivia, donde el relleno de los humedales es grande y la gente genera iniciativas para poder evitar que estos humedales se rellenen. Y en ese marco de esos deseos es que nace esta ley. Pero también existe el reglamento de suelo, agua y humedales, que básicamente es un reglamento que norma todo el cómo se debe reconocer un humedal. Y en conjunto a esto, también el gobierno presenta muchas estrategias de conservación para humedales, o sea, para aves de humedales, reconocer cuáles son los principales riesgos y amenazas que tienen las aves de humedales, es súper fundamental para poder generar espacios de conservación. Y como conclusiones finales, bueno, lo primero es importante recordar que los humedales son sistemas altamente dinámicos, albergan una gran cantidad de flora, fauna, pero también son sistemas altamente sensibles. Se ha visto que son sumamente sensibles al cambio climático y por lo tanto la conservación tanto de los humedales como las aves va a generar una simbiosis que va a ayudar a todo. Se requieren también más estudios integrales sobre la fauna que habita en los humedales. Falta mucho estudio sobre humedales, falta mucho estudio sobre censos de aves específicas para los humedales, pero también falta estudios sobre la ecología. ¿Qué recursos utilizan cada una de estas aves en los espacios? ¿Cómo las aves ribereñas utilizan quizá la flora que hay alrededor, la vegetación que hay alrededor de las humedales para subsistir, para sus ciclos reproductivos, para sus ciclos de vida? Bueno, también es importante recordar que la conservación es una interfase de estudios multidisciplinarios. Se necesitan biólogos, se necesitan ingenieros forestales, se necesitan agrónomos para poder entender
que la conservación de estos espacios y de estas especies es multifactorial y hay muchas aristas que tocar y muchas aristas que son importantes también. Y finalmente, sin duda, el cuidado de los humedales es una tarea pendiente en la conservación. Ramsar es una convención que busca justamente ayudar a las aves que no están en un lugar particular, sino las aves migratorias que van de un lugar a otro. ¿Cómo les aseguramos a esas aves que van a tener un buen lugar donde llegar? Sin duda es una tarea de la conservación que está pendiente. Entonces, vamos viendo las ideas más importantes. Espejos de agua, que han sufrido en los últimos 15 años con fuerte contracción. Cuando hay una contracción producto de la sequía, lo que se produce es acumulación. Se produce acumulación de materia orgánica. Se llama eso eutrificación. Eutrificación. Y también aumento de los contaminantes en el agua. ¿Ya? Eso es un problema grave que tienen los humedales, sobre todo en la zona norte y centro de Chile, que es el tema de la acumulación de nutrientes que vienen de las lluvias desde la agricultura, la acumulación de basura, la acumulación de plásticos y también la concentración de metales pesados y otros tipos de contaminantes. Otro tema complejo es el tema de que en los humedales, aves residentes y aves migratorias se encuentran en la etapa reproductiva. ¿Qué puede producir eso? ¿Se les ocurre? ¿A alguien se le ocurre? Pueden transmitir enfermedades. ¿Han escuchado de que hay un brote de influenza aviar a escala mundial? ¿Han escuchado algo de eso o no? Sí, profe. Se ha muerto harta ave. Se han muerto muchas aves y lamentablemente están muriendo muchos mamíferos también, a escala mundial. Entonces, en los humedales se produce la llegada de aves migratorias con el consiguiente contagio a aves e incluso mamíferos residentes. Otra problemática que tienen los humedales son las especies exóticas invasoras, tanto plantas como animales. Las especies exóticas invasoras, por ejemplo, la rana africana. Son especies que depredan sobre anfibios o huevos de aves y generan un problema a la fauna nativa. Especies de plantas invasoras que pueden ser tremendamente demandantes de agua y pueden desecar el humedal. Otro problema grave que tienen las aves de los humedales y la fauna en general son las especies domésticas abandonadas, gatos y perros. También las personas con perros que entran a los humedales y permiten que los perros ataquen y ahuyenten a la fauna. Además, sus fecas y orina contaminan el agua
y pueden contagiar enfermedades a la fauna nativa. No hay que olvidar eso, que los animales domésticos también tienen enfermedades que pueden afectar a la fauna nativa. Las malas prácticas del MOP, municipios y otras obras de infraestructura en el movimiento de materiales para construcción. Por ejemplo, hacen un puente y todos los desechos los van tirando al curso de agua. Lleva a la alteración de los humedales. ¿Ya? Ahí tienen ustedes entonces varios ejemplos de la expansión urbana. Ahora acabamos de aprobar hace pocos meses y agrícola sobre áreas de humedales. Hace poco se acaba de aprobar una ley sobre humedales urbanos, ¿ya? Que busca un poco detener el avance inmobiliario sobre los humedales. Bueno, todo este tipo de temas son importantes de tener en cuenta cuando ustedes vean la problemática de los humedales. La otra cosa que no debemos olvidar es que los humedales como ecosistema son hotspots de biodiversidad. Porque se junta fauna acuática con fauna semiacuática y con fauna terrestre en un lugar de alta productividad primaria.